Ya está grabando. A ver, buenas tardes con todos ustedes. ¿Qué tal, Nicole? Buenas tardes, corazón. Vamos a comenzar. Esta semana nos toca ver la parte de longitud de arco y la parte de área del sector circular. Pero, antes de todo lo que es longitud de arco, determinemos algunas cosas en cuanto a la circunferencia. Número 1. En la circunferencia, profesora, L es el centro, el puntito rojito está en el centro. Ese contorno, esa línea celeste, es aquella línea llamada circunferencia. Ahora, si nosotros ubicamos un punto en esta circunferencia y trazamos una recta que una el centro con ese punto, esa recta va a ser llamada radio. Ahora, si nosotros queremos saber cuál es la longitud de la circunferencia, lo que tenemos que hacer es multiplicar 2pi por el radio. Además, si ubicamos en la circunferencia otro puntito, ¿la distancia también va a ser el radio, profesora? Sí. Pero específicamente vamos a concentrarnos ahora en esa parte que está delineada por A, el centro, y B. Profesora, ese angulito que está ahí se mide usualmente en radianes. Si te lo ponen en otras unidades de medida, lo puedes convertir sin ningún problema. Y la medida que se da desde la A hasta la B se le llama longitud de arco. Profesora, ¿y eso que está delineado por el radio, el otro radio y la longitud de arco, toda esa partecita, cómo se llama? Sector circular. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos así es como uno puede encontrar el sector circular en, en una circunferencia. ¿De acuerdo? Ahora, específicamente hablemos del sector circular. Profesora, este es el sector circular con el que vamos a trabajar y, como dijimos hace un rato, por aquí está el radio, por aquí está el otro radio. Tenemos el angulito en radianes, no te olvides, y la medida de la longitud de arco. Ahora, nosotros queremos calcular la longitud de arco. Lo que tenemos que hacer es multiplicar al ángulo por el radio. ¿De acuerdo? Ahora, profesora, esto a mí me lo habían enseñado, pero de otra forma. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente pantalla. ¿Qué más? El perímetro, por definición, es el contorno que ocupa el polígono con el que tú estés trabajando. En este caso, nosotros estamos hablando de un sector circular. Entonces, el perímetro es la medida de todo su contorno. Profesora, ¿cuál es la medida? Todo su contorno, ¿por qué partes está delineado? Por el radio, el otro radio y la longitud de arco. Entonces, si queremos el perímetro, tomamos 2 veces el radio y lo sumamos con la longitud de arco. Ahora, profesora, yo me he quedado un poquito curiosa con eso de la longitud. El famoso LOR. Profesora, ¿el radio le podemos decir R? Sí. ¿A este radio también le podemos decir R? Sí. Como el ángulo se mide en radianes, arbitrariamente se le llama tetarradianes. Y la longitud de arco se denota por la letra L. Entonces, si estamos hablando de las formulitas, la más conocida es el popular LOR. Longitud es igual al ángulo por el radio. De aquí puedes despejar el ángulo, es decir, el ángulo teta es L sobre R y puedes despejar el radio, que va a ser L sobre teta. Entonces, la más fácil de recordar es LOR.
donde ubiques los datos que te da el problema, sea la longitud, sea el ángulo, sea el radio, ya puedes despejar el que te esté faltando. ¿De acuerdo? Ya van a poder despejar el que esté faltando. Ahora, hasta aquí más o menos estamos claros, chicos. Muy bien. Veamos entonces. Profesora, ¿esas son las únicas fórmulas que vamos a ver? No, pero veamos algunos problemas aplicativos a esas fórmulas. Nos dicen aquí, la señora Benita observa el arco de la puerta de la iglesia de 12 metros de ancho, el cual forma parte de un sector circular. Eh, ya que se desea colocar algunos adornos en los puntos M y H, los cuales se representan, perdón, en la figura. A partir de esta información, determinar la longitud del arco de la puerta, desde M hasta H. Profesora, nos están diciendo, número uno, que se representa a un sector circular en la parte de la puerta. Mira, observe el arco de la puerta de 12 metros de ancho, el cual forma parte de un sector circular. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Ay, espérate. Mira, espérate que voy a poner el resaltador. Esto, aunque no lo creas, es parte de un sector circular. Ahora, si a ti te están diciendo que el ancho es de 12 metros y te dan como dato esta partecita que mide 6 metros, eso quiere decir que aquí también tendrás 6 metros. Pero profesora, si yo veo un triángulo, por acá tengo 6 metros, por acá tengo 6 metros, y este es el radio. Este de acá también va a ser el radio. Si esta parte mide 6, esta parte también medirá 6. Tienes un triángulo equilátero. En un triángulo equilátero, ¿cuánto medía su ángulo interno? 60 graditos. Este de aquí medirá 60 graditos. ¿Qué más, profesora? Todo lo restante, para completar la media vuelta, son 120 graditos. Nos piden determinar la longitud desde M hasta H, es decir, esta partecita de aquí. Profesora, si nosotros queremos determinar
la longitud, tenemos que verificar algunos datos. Recuerda que necesitas el ángulo y el radio. Ya sabes que el ángulo son 120 graditos, pero lo vamos a convertir a radianes. Es decir, por pi entre 180. Simplificando, vas a tener entonces 2 pi radianes sobre 3. Ese va a ser tu angulito. Ahora, el radio es bastante fácil de deducir y es igual a 6. Entonces, profesora, como queremos la longitud, sabemos que la longitud va a ser igual al ángulo por el radio. Profesora, 2 pi tercios por 6, esto será 4 pi metros. ¿De acuerdo? La respuesta entonces está en la letra A. Muy bien, Estrella. Te pregunto ahora, ¿se entendió? Muchas gracias, Bruno. Por ahí vi tus aplausos. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias, Estrellita. Muchas gracias, Nicole. Yes, me dice Bruno. Veamos ahora. Problema número 1. El señor Cifuentes tiene un terreno en forma de sector circular en el cual siembra maíz. Debido a la temporada de lluvias, el radio de su terreno ha disminuido 32 metros, sin que el ángulo central varíe. Si inicialmente el terreno es de radio 420 y de longitud de arco 105 pi metros, determine la nueva longitud de arco después de la temporada de lluvias. Profesora, tenemos un terreno inicial en forma de sector circular. Hablamos de un ángulo central, hablamos del radio, nos han dicho que es 420, y hablamos de la longitud de arco, que es 105 pi. Por temporada de lluvias, el terreno se ha visto reducido. Nos dicen que este nuevo radio se ha visto reducido en 32 metros. Antes era 420 metros, ahora será 388 metros. Nos piden calcular la nueva longitud de arco, siendo conscientes que el ángulo central no ha variado. Profesora, tenemos que recordar que el ángulo es la longitud entre R. En el caso del primer gráfico, sabemos que la longitud es 105 pi y el radio es 420. Esto de aquí es de la figura 1. Y de la figura 2 tenemos que calcular su longitud sabiendo que el radio es 388. Profesora, en ese caso, al llevar multiplicando el 388 y simplificar todo lo que se puede, hemos determinado que la longitud es igual a 97 pi metros. ¿Se entendió, chicos?
Claro que sí, Isabela. Repetimos. Miren, nos hablan de un terreno inicial en el cual el señor Cifuentes siembra maíz. Y este es el terreno después de la temporada de lluvias. ¿De acuerdo? Nos dicen que en el terreno inicial, la medida del radio, nos dicen que la medida del radio es 420. Pero después de las lluvias, el radio se disminuye en 32 metros y ahora tenemos 388 metros. Nos dicen que en el terreno inicial la longitud del arco mide 105 pi y lo que nos piden es la nueva longitud después de la temporada de lluvias. Ahora, un dato adicional es que el ángulo central no ha cambiado. Lo más fácil de recordar siempre va a ser LOR. Profesora, la longitud es igual al ángulo por el radio. Entonces, si despejamos θ, o el ángulo mejor dicho, tenemos que es la longitud entre el radio. Ahora, en la figura 1, ¿quién es la longitud? 105 pi. En la figura 1, ¿quién es el radio? 420. Ahora, figura 2. ¿Quién es la longitud? L. ¿Y quién es el radio? 388. Entonces, profesor, tendremos 105 pi por 388 entre 420 igual a la nueva longitud que nos han pedido. Vamos a simplificar, ¿ya? Profesora, de frente. ¿Cómo que de frente? 105ava me quedaría solo pi. 105ava me quedaría 4. ¿Qué más? Profesora, cuarta 1, cuarta 97. Entonces, la longitud de este nuevo terreno después de las lluvias es 97 pi. Ahora sí, ahora sí, Bruno. Muy bien, Isabela, justo también te iba a preguntar a ti, hija. Sí. Continuemos entonces. Nos dice el problema. Rafael y su prima Lucero están jugando con plastilina y moldes que tienen forma de sector circular. Lucerito se percata que si uno de esos moldes, si a uno, perdón, de esos moldes le duplican su ángulo central y a su radio le aumentan 3 unidades, van a obtener un nuevo molde cuya longitud de arco es el quíntuple de la longitud del arco inicial. Rafael le pide a Lucero que busque un molde cuyo radio sea el quíntuplo del radio del molde inicial. ¿Cuánto mide el radio del molde que debe buscar Lucerito? Profesora, ese problema parece un trabalenguas. Vamos a tratar de interpretarlo, ¿de acuerdo? Mira aquí. Paso por paso. Tienen
moldes en forma de sector circular. Este es un molde inicial, digamos, ángulo central, radio y longitud. Sabemos que la longitud es el ángulo por el radio. Ahora, parte número 1 del problema. Vamos a ir resaltando para que no te me pierdas. Si a uno de esos moldes le duplican su ángulo central y a su radio le aumentan 3, ¿cuál va a ser el nuevo molde, profesora? Como han duplicado el ángulo central, va a ser 2θ. Y como el radio está aumentado en 3, será R más 3. Ahora, nos dicen también que su longitud de arco va a ser el quíntuple de la longitud de arco inicial. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con la otra parte del problema. Rafael le pide a Lucero que busque un molde cuyo radio sea el quíntuplo del radio del molde inicial. Es decir, ay, te puse la fórmula primero. Espérate. ¿Dónde está? Vamos a hacerlo por partes, ¿ya? Te he planteado el otro problema acá. A ver. Vamos a trabajar primero con este dato de amarillo. Profesora, nosotros sabemos que la longitud es el ángulo por el radio, pero esta fórmula que yo te he puesto aquí funciona, por así decirlo, con este gráfico. Con este otro gráfico, la longitud no es L, es 5L. El radio no es R, es R más T. Y el ángulo no es θ, es el doble. Eso quiere decir, profesora, que la nueva longitud es igual al nuevo ángulo por el nuevo radio, sí. Ahora, de aquí nosotros deducimos que si la longitud, a ver dónde está acá, si la longitud es igual al ángulo por el radio, ¿qué hemos descifrado? Profesora, simplificando, θ aquí y θ aquí, nos quedaría que 5R es igual a 2R más 6. Entonces, el radio valdría 2. Ahora sí vamos con la pregunta. Profesora, Rafael le pide a Lucero que busque un molde cuyo radio sea el quíntuplo del radio del molde inicial. Si el molde inicial tenía un radio igual a 2, ¿cuánto va a ser el valor del radio que debe tener este nuevo molde que debe buscar Lucero? Como es el quíntuplo, profesora, 5 por 2, su nuevo radio debe medir 10 unidades. Indícame, por favor, si se entendió. Muchas gracias, Nicole. Continuemos entonces, antes que nos gane la hora.
Ay, 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 perdón, perdón. Nos dice, Marco Antonio debe recorrer el circuito que se representa en la figura adjunta. Ahí está. Los puntos A, B, C y D son puntos donde Marco Antonio puede hidratarse. El punto P es el punto de partida y la meta se ubica en el punto Q. Si BM es igual a 2 veces MO y esto a su vez es igual a 6 kilómetros, además BOC es un sector circular y la velocidad de Marco Antonio es 11 pi medios kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar Marco Antonio para volver a hidratarse después de pasar por el punto B? Profesora, básicamente lo que nos piden es relacionado al arco BC. Sí. Mira, me dicen que BM mide 6 y que 2 veces MO mide 6. Entonces, MO medirá 3. ¿Qué más, profesora? Nosotros sabemos que el ángulo del sector circular, profesora, eso es 200 tercios, pero en grados centesimales. A ti te dicen 200 tercios en grados centesimales, pero convirtiéndolo a radianes, recuerda aquí que pi radianes es equivalente a 200 G. Ellos se van y nos quedan que el ángulo central en realidad es pi tercios. Ahora, nosotros tenemos el radio y el radio, profesora, no solamente es 6. Ahí algunos se confunden y asumen que el radio es 6, pero la realidad es que el radio es la suma desde B hasta M y desde M hasta O, es decir, R. Ahora, profesora, sabemos que para determinar la longitud, que es lo que básicamente nos piden, esta longitud es igual, o mejor dicho, vamos a utilizar LOR, pi tercios por 9, la longitud es 3pi. Pero ojo aquí, nos piden el tiempo. Profesora, nosotros sabemos, bueno, ahí está despejado, pero nosotros sabemos que distancia es igual a velocidad por tiempo. La distancia es dividida por la velocidad y así hemos calculado el tiempo. Profesora, ¿quién es la distancia? Justamente 3pi. Y la velocidad te la da el problema. El problema te dice que es 11 pi medios kilómetros por hora. Profesora, despejando eso, tenemos que el tiempo es 6 sobre 11 horas. Pero si tú observas las alternativas, no vienen horas, lo han convertido a minutos. Profesora, en una hora hay 60 minutos, entonces lo tenemos que multiplicar por 60, sí. Por eso la respuesta es 360 sobre 11. Te pregunto ahora, ¿se entendió? Muchas gracias, Estrellita. Muchas gracias, Nicole. Ah, perdón, lo de Nicole era lo de hace rato, no me había dado cuenta la hora. Claro que sí, hija. Veamos.
Lo que hemos hecho, voy a borrar todo ya. Lo que hemos hecho primero es trabajar con el sector circular. Mira, número 1, hemos trabajado con el sector circular COB. Hemos observado que en este sector circular el radio mide 9, el ángulo mide pi tercios radianes. Ojo que este ángulo viene de la conversión. Nos decían 200 tercios, pero en centesimales, y lo hemos convertido a radianes. Por eso está así. Entonces, hemos determinado por LOR, ay, Dios, cuando quiero escribir rápido me demoro. A ver. Hemos determinado por LOR que la longitud al multiplicar pi tercios por 9 nos da 3pi. Ese ha sido el primer paso. ¿Qué más, profesor? El segundo paso que dimos fue recordar que distancia es igual a velocidad por tiempo. Profesora, nosotros tenemos que la distancia es la longitud, 3pi. La velocidad es 11 pi medios. Y esto por el tiempo. Profesora, podemos simplificar pi con pi. 2 sube a multiplicar al 3. Tenemos 6. Y el 11 lo divide. Pero este tiempo se mide en horas. Entonces, el tercer paso que dimos fue convertir. Como el tiempo está en horas, para convertirlo a minutos, hemos recordado que 360 minutos es equivalente a 1 hora. Entonces, profesora, simplificando horas con horas, he puesto 360. Es 60, disculpen, chicos. 60, ahí está. Les había puesto la respuesta de frente. 60 minutos es equivalente a 1 hora. Entonces, profesora, 6 por 60 nos va a dar 360 entre 11, pero minutos. Esos han sido los 3 pasos, Nicole. Muy bien, hijita, no hay problema. Veamos ahora, antes que nos den el tiempo, una propiedad. Profesora, si nosotros tenemos un sector circular A o B, tenemos semejante a él un sector circular C o D, es decir, este. Y tenemos también otro E o F. Profesora, son 3 sectores circulares que están compartiendo O. Así es. ¿Qué es lo que podemos decir? Que no solamente comparten O, comparten el mismo ángulo central. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser la relación aquí? Profesora, si nosotros tenemos que las medidas desde O hasta A es la misma que desde A hasta D y es la misma que desde D hasta E y sus semejantes, podremos decir que la primera longitud de arco va a ser A, la segunda va a ser 2A y la tercera va a ser 3A. Profesora, siempre se da esta semejanza cuando comparten el mismo ángulo central,
y se cumplen estas igualdades. ¿De acuerdo? Ahora, veamos un ejemplo. Profesora, nos piden que de este gráfico calculemos el valor de L. Nos dan como dato que L1 más L2 es igual a 16pi. Profesora, pero a mí me habían dado una relación. Me habían dicho que L1 era como A, L era como 2A y L2 era como 3A. Y si el dato me está diciendo que L1 más L2 es 16pi, reemplazando A más 3A será 16pi. Por ende, el valor de A, bueno, de 4A es 16pi, pero nos están pidiendo determinar L. Como L es 2A, le sacamos la mitad y tendríamos que la respuesta sería 8pi. Profesora, ¿podemos usar esa relación cuándo? Cuando encuentres el mismo valor aquí. Sé que no se nota, está muy transparente, pero lo que nos quiere decir es que este valor es el mismo que este, es el mismo que este, y sus semejantes en la parte inferior. ¿Tiene que ser exactamente igual, profesora? Sí. Si fuera diferente, ¿no cumpliría esta propiedad? No cumpliría, chicos. Te pregunto ahora, ¿se entendió la propiedad y el ejemplo? Muchas gracias, Nicole. Nicole Norma y Nicole Ivette. Muchas gracias a ambas. Continuamos entonces, si es que no hay ninguna pregunta. Ahora, vamos a entrar un poquito en la parte de áreas, pero para entrar en la parte de áreas, profesora, ¿qué necesitamos? Ya no vamos a hablar de la circunferencia. La circunferencia era el contorno. Ahora vamos a hablar del círculo. El círculo es la región que está contenida. Todo lo que está pintadito, profesora, sí. Lo que está pintadito es el círculo. Tenemos el centro. Tenemos por aquí radio. Profesora, otro radio. Y si queremos nosotros el área del círculo, lo que debemos hacer es multiplicar pi por el radio al cuadrado. Ahora, profesora, nosotros tenemos aquí el ángulo medido en radianes, ¿de acuerdo? Y tenemos a la longitud. ¿Esta era el sector circular, profesora? Sí. Pero ahora lo que vamos a hacer, como te digo, es trabajar con áreas. ¿Qué es lo que vamos a ver, profesora? Número 1, el área de un sector circular. ¿Qué pasaría si los datos que tenemos son el radio y el ángulo?
En ese caso, si esos son los dos datos que tenemos, podemos calcular el área diciéndole 1/2 del ángulo por el radio al cuadrado. Si en todo caso tuviéramos el radio y la longitud, para determinar el área, diríamos 1/2 de la longitud por el radio. Y si tuviéramos, profesora, el ángulo y la longitud, en ese caso sería 1/2 de la longitud al cuadrado entre el ángulo. Entonces, profesora, siempre necesitamos por lo menos dos datos para poder determinar el área de un sector circular. Sí, chicos, no importa cuál de los datos tengas, pero deben ser dos, por lo menos dos. Y de acuerdo, profesora, a los datos que nosotros tengamos, podremos indicar el área del sector circular, sí. No importa cuáles sean estos datos, lo que importa es que sean dos. ¿De acuerdo? Entonces veamos un problema aquí. A nosotros nos dicen, Antonio sujeta su arco de flecha de tal manera que se forma un sector circular, tal y como se representa en la figura. Se sabe que la suma de la longitud de arco y los radios es igual a 120 centímetros. En base a la información dada, determine la longitud de arco de la flecha si el área de la región del sector circular es máxima. Profesor, nosotros tenemos radio, radio y longitud de arco. Y nos dicen que al sumar, el resultado es 120. Es decir, profesora, que nosotros podemos decir, suena redundante, nosotros podemos interpretar esto como que la longitud es 120 menos 2R. Profesora, ¿ahora qué más hacemos? Nos han dicho que el área que ocupa este sector circular es máximo, pero profesora, nuestros datos están relacionados con la longitud y con el radio. ¿Podemos despejar esto? Sí. La longitud la podemos tomar como 120 menos 2R y el radio se mantiene ahí sobre 2. Nos han dicho que es una región máxima. Profesora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se debe trabajar la menor reducción posible. ¿Y cómo logramos esto, profesora? Si tú operas aquí, 120 por R es 120R y entre 2 me resulta 60R. Si tenemos 2R por R es 2R cuadrado, pero al dividirlo entre 2 nos quedaría solamente R al cuadrado. Factoricemos aquí. Si le quitamos el menos, menos por R cuadrado, ahí está, menos por menos es más, y ya nos salió 60R. Profesora, ¿vamos a completar cuadrados? Sí. Vamos a aumentar 900. ¿Pero por qué 900, profesora? Vamos a ver qué tal estás ahí en álgebra. Mira, cuando tú completas cuadrados, nosotros tenemos el cuadrado del primero, tenemos el doble del primero por el segundo. Profesora, ¿de dónde salió eso? De R cuadrado menos 60R. Perdón. ¿Pero qué significa completar cuadrados? Que te falta el cuadrado del segundo. Pero todo valor que tú aumentas, debes quitar. Entonces, este 30 al cuadrado, que es 900, yo lo he puesto y también lo he quitado. Profesora, toda esta expresión, ¿quién es? Eso es R menos 30 al cuadrado. Y todo menos 900. Pero ojo que en nuestro problema hay un menos que viene antes.
Entonces no va a ser r menos 30 al cuadrado, profesora, va a ser menos por él y menos por menos va a ser más 900. Si nos piden que el área sea máxima, eso quiere decir que lo que tú quites debe ser lo más chiquito posible. En este caso, 0. Vamos a decir que r menos 30, para quitar lo menor que se pueda, va a ser 0. Entonces, el radio será 30. Nos han pedido calcular el área. Profesora, para calcular... no, nos han pedido la longitud de arco, perdón, chicos. Para calcular la longitud de arco, nosotros sabíamos que era 120 menos 2r. Es decir, 120 menos 2 por 30, y tendremos que la longitud de arco es igual a 60 centímetros. Te pregunto ahora, ¿se entendió? Así estoy bien. A ver, espérate, qué raro. No, yo tengo la misma, a menos que me haya confundido y haya subido otra pregunta. Ah, ya. Ya, chicos, les explico. Me confundí de material. Solamente ha sido las 7, ¿no? Déjame ver. Ya. Lo que pasa, chicos, es que he tratado de actualizar los problemas y me olvidé cambiar las 7 en tu guía. En tu guía lo he dejado como el antiguo y me olvidé cambiarlo como el nuevo, que es este que les estoy planteando en la pantalla, que es un poquito más elaborado. No me había dado cuenta. Mil disculpas, chicos. Continuemos, por favor. Ojo que el que está en la guía es más fácil todavía. Ahora, veamos esta propiedad. A todo esto, ¿qué hora es, chicos? No me he dado cuenta en la hora. ¡Wow! Ya. Ya estamos sobre la hora. Profesora, ¿qué propiedad? ¿Recuerdas esta propiedad en la cual se compartía el ángulo central? Mira, este ángulo central se comparte con los tres sectores circulares. Nosotros ya habíamos visto qué sucedía si el análisis se dirigía a la longitud de arco. Decíamos que en una longitud el arco era A, en la otra era el
doble y en la tercera era el triple. ¿Pero qué pasa con el área? Profesora, el área de A o B va a ser S. El área de C o D va a ser 4S. Pero ojo, tú quieres, mira, tú quieres que todo mida 4S. Pero si esta parte de aquí ya es S, ¿cuánto le falta, profesora? Le faltaría 3S. Ahora, tú quieres que toda esta área, todo, mida 9S. Pero, profesora, si todo mide 9S y yo aquí ya tengo 1, ya tengo 3, ya tengo 4S, ¿cuánto me estará faltando? 5S. Entonces, se puede decir que esta parte es S, esta de aquí es 3S y esta de aquí es 5S. Pero en general, el área de los sectores circulares son 1, 2 y 3, pero al cuadrado. Es decir, 1S, 4S y 9S. ¿De acuerdo? Ay, perdón. Ahora, veamos con un ejemplo. Nos piden calcular Z más Y, pero entre X. Profesora, ¿podemos reemplazar los datos? Sí. Recuerda que las equivalencias que nosotros habíamos determinado eran que él era S, todo esto de aquí era 3S y todo esto de aquí era 5S. Entonces, profesora, lo vamos a reemplazar. Y tomando eso en Z más Y sobre X, 5S más 3S entre S me saldrá 8S entre S. Simplificamos S arriba y abajo y la respuesta aquí es 8. Te pregunto ahora, ¿se entendió? Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Nicole. A ver, profesora, analicemos la parte de trapecio circular. Mira, tenemos un ángulo central, tenemos un radio menor, R, tenemos una primera longitud, que va a ser B. Tenemos un radio mayor, representado por R mayúscula, y una segunda longitud de arco, llamado A. ¿Qué tenemos aquí? Profesora, la parte del trapecio circular va a estar delineado por A, B y C, siendo C la resta entre R mayúscula y R minúscula. ¿Qué es lo que vamos a lograr nosotros? Que C también puede ser representado por A menos B, es decir, la diferencia de las longitudes entre el ángulo central. ¿Y qué más? Se puede hacer un sube y baja, es decir, teta sube y C baja. Entonces, ¿qué vamos a tener al final, profesora? Que el ángulo central va a ser A menos B entre C.
¿De acuerdo? Profesora, ¿y esta parte del trapecio circular se utiliza siempre que estemos hablando de un trapecio contenido en el sector circular? Sí, esa es la representación gráfica en este caso del trapecio circular. Ahora, profesora, nos piden calcular teta. Estamos viendo un gráfico, estamos viendo A, B y C. Entonces, nosotros sabemos que por la propiedad, el ángulo, espérate, el ángulo central es A menos B sobre C. Entonces, profesora, nuestro ángulo central solamente será 3 medios. Te pregunto ahora, ¿se entendió ese ejemplito, chicos? Así es, Nicole, es la parte sombreada. Muy bien. Veamos este problemita. Nos dicen, el señor Céspedes desea cercar con alambre un terreno que tiene forma de trapecio circular, tal como se representa en la figura, es decir, esa parte que está sombreada. Eso es lo que desea cercar. En base a la información dada, ¿cuántos metros de alambre necesitará el señor Céspedes para cercar dicho terreno? Profesora, nosotros estamos hablando del ángulo, vamos a llamarlo alfa. ¿Por qué son 40 graditos, profesora? Mira aquí, tienes 39 grados, 50 minutos, 60 segundos. Pero profesora, 60 segundos es un gradito. Y si este gradito, es un minutito, perdón. Si este minutito lo sumo con 59 minutos, esta suma me va a dar 60 minutos. Pero yo sé que 60 minutitos es un gradito. Y si esto lo sumo con 39 graditos, en realidad tendré 40 graditos. Pero vamos a convertirlo a radianes. Por pi radianes entre 180 grados. Entonces, profesora, el ángulo central va a ser 2 pi radianes sobre 9. Aquí le he puesto alfa, pero a veces nos acostumbramos a tomarlo como teta. ¿Quiénes van a ser las longitudes de arco? Primero nos vamos a encontrar, o mejor dicho, nos vamos a concentrar en esta parte de aquí. En este primer sector, profesora, sí, nos vamos a concentrar solamente en el primer sector circular. Profesora, ¿cómo es el sector circular el que está de amarillo? Acuérdate, LOR, pero a él estamos llamando longitud 1, el ángulo, que es 2 pi novenos, y el radio, que es 2. Entonces, profesora, la primera longitud va a ser 4 pi novenos. Ahora te vas a concentrar en el segundo sector circular. Profesora, es decir, todo
Claro, ahí ya te vas a concentrar en todo el sector circular, todo, 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 todo. Profesora, entonces, otra vez, LOR, el ángulo sigue siendo 2 pi novenos, pero el radio ahora es 3. Mira, 2 más 1, que es 3. Entonces, el nuevo, o mejor dicho, la nueva longitud de arco va a ser 6 pi novenos. Nos piden determinar la cantidad de alambre que necesita el señor Céspedes para acercar todo el terreno en forma de trapecio circular. ¿De acuerdo? Esto es lo que el señor Céspedes quiere acercar. Pero acuérdate, ya tienes esta medida, ya tienes esta medida, ya tienes uno, que por ende también va a ser uno aquí. ¿Qué tenemos que hacer ahora, profesora? Sumar. Vamos a sumar la primera longitud, la segunda longitud y 1 más 1, que son los dos extremos. Profesora, tenemos 4 pi novenos más 6 pi novenos más 2. Eso será 10 pi novenos más 2 metros. Es decir, la respuesta correcta es la letra B. Muy bien, Estrella. ¿Quedó claro, chicos? Muchas gracias, Nicole. Ya nos falta poquito, chicos. Veamos ahora. ¿Qué pasaría si queremos ver áreas? Tenemos el trapecio circular aquí, nos dan de datos A, B y C. Si queremos el área de ese trapecio circular, es A más B por C, todo sobre 2. Si tuviéramos como dato el ángulo, el radio mayor y el radio menor, profesora, el área sería igual al ángulo por la diferencia de los cuadrados de los radios sobre 2. Y si queremos el área, pero tenemos como dato A, B y el ángulo central, el área va a ser A cuadrado menos B cuadrado, todo esto sobre 2t. ¿De acuerdo? Ahora, profesora, veamos un problema para poderlo entender. Nos dicen, Lucas tiene dos monedas cuyas medidas de sus radios son R mayúscula centímetros y R minúscula centímetros.
de tal forma que R es mayor, perdón, que R mayúscula es mayor que R minúscula. Si Lucas las hace rodar una sola vez por el perímetro de su mesa, la diferencia entre las vueltas que dieron ambas monedas es igual al número de vueltas que daría la moneda de su primo Julián al hacerla girar una sola vez por el perímetro de dicha mesa. En base a ello determina el radio de la moneda de Julián. Ahora, profesora, mira aquí. Sabemos nosotros que el número de vueltas que da la moneda cuyo radio es R mayúscula se mide por la longitud entre 2pi por R. El número de vueltas que da la moneda que tiene como radio R minúscula es la longitud entre 2pi por R. ¿De acuerdo? Profesora, ahora, nos dicen a nosotros como dato ay, espérense, chicos, me quedé sin aire. Nos dicen a nosotros como dato que el número de vueltas que genera la moneda que tiene el primo Julián se obtiene con la diferencia del número de vueltas de ambas monedas. Ahora, profesora, eso quiere decir que si nos piden el radio de esta moneda al adicional, por decirlo así, la moneda de su primo Julián, ¿qué es lo que vamos a tener? Tendremos que es R mayúscula por R minúscula entre la diferencia. Profesora, ¿eso de dónde sale? Si le haces carita feliz, sale rapidito. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, discúlpenme que me pase rapidito, pero tenemos 2 minutos y nos falta un último problemita aquí. Problema 8. En una empresa se fabrica tejas especiales de techo de 30 centímetros de largo, cuyos extremos son arcos de 4 centímetros de radio y ángulo central de 120 graditos, tal y como se representa en la figura. ¿A cuánto asciende el costo de producción de 1,5 millar de este tipo de tejas? Perdón, de 1,5 millar de este tipo de tejas, si el precio por metro cuadrado es de 10 soles. Mira, tú tienes que el radio es 4, el ángulo central es 120 graditos. Tienes toda la longitud que va a recorrer esta teja. Ahora, profesora, al convertir el ángulo, tenemos que mide 2pi tercios. Sabemos que el radio es igual a 4. La longitud, profesora, por LOR va a ser 2pi tercios por 4 y esto es igual a 8pi tercios. Ahora, nos dicen, o mejor dicho, nosotros sabemos que el área que ocupa esta teja, ¿cuánto va a ser? El área de tu sector circular
por todo su recorrido, que son 30 centímetros. Entonces, profesora, el área es igual a 80 pi. ¿De acuerdo? Si nos están diciendo a nosotros que el valor aquí es en centímetros cuadrados, profesora, para convertirlo nos va a quedar en metros cuadrados como pi sobre 125. ¿De acuerdo? Ahora, profesora, nos están pidiendo el precio, pero un metro cuadrado cuesta 10 soles. Es decir, pi sobre 125 por 10 es el valor del costo, pero de uno solo. Y nos piden 1,5 millones, es decir, 1.500 tejas. El costo final va a ser 120 pi, pero en soles. Sí, chicos, disculpen que me haya ido súper veloz en estas dos preguntas al final, pero ya ahorita ya les robé un minutito o un par de minutitos de su examen, de su formulario. Ahorita el formulario ya está activado, chicos. Como les digo, mil disculpas por haber pasado rapidito estas dos últimas preguntas. Ya les dejo de compartir pantalla, ahorita les voy a subir el material. No están difíciles las preguntas que les he puesto en el formulario. Quiero ver la diferencia entre las preguntas de la semana pasada y la de esta semana. Mejor dicho, quiero ver la diferencia en los resultados. Sí, quiero ver la diferencia en los resultados. Y de acuerdo a eso, pues ya más o menos voy a guiarme para actualizar algunos problemas del material, de repente hacerlos un poquito más difíciles o de repente bajar un poquito el nivel para que no te me pierdas, pero todo está dependiendo de los resultados de tu formulario. No te quito más tiempo, mil disculpas que te haya quitado 2 minutitos de tu examen. Por favor, no se me vayan sin hacer el examen. Ahorita ya está activado. Por ahí veo que uno me ha contestado, no sé no creo que no se tomó ni el tiempo de leer. Chicos, por favor, lean bien, ¿sí? No les quito, no los distraigo. Cualquier cosa me avisan, por favor. No se me vayan sin haber terminado el formulario.